Ya que no sabéis si lo he dado. ¿Qué número me has dicho? ¿Cuánto me has sacado? 4. 4, sois el lila, ¿no? Venga, pues de la 34 a la 38. Y dice... Tan, 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 tan. ¿Cuáles son las formas no personales de un verbo? Tiempo. Infinitivo, gerundio y participio. Muy bien, nadie diría que suspendes. Perfecto, puntito para ellos. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias, un aplauso. Muy bien. Venga, tiramos el ladito. Uy, qué malo es. Ah, el otro peor. Estos los echan del casino. Estos los echan del casino. Un 4. Venga, pues somos el lila, estamos en la 38. Y vamos a la 42. ¿Lo he dicho bien? 38, sí, sois el lila, sí, 42. Vale, dice, ¿cuál es el primer amo que tiene el Lazarillo de Tormes? Tiempo. ¿Cuál es el primer...? Muy bien, puntito. Ponlo arriba, por fin. Gracias. Bravo, bravo. Dale, tírate el ladillo y somos el color azul. 1. Un 1, muy bien. Es el 40. Y dice... ¿Cuál es el nombre de la compañera de aventuras de Son Goku? Tiempo. Compañera, la Bulma. Hombre, muy bien, puntito. Bravo, bravo. Venga, damos, dale, tira el dedillo. Ah, tío, nada, locos. Muy bien, menos mal que tenemos tiempo. 6. 6, y estáis en la 40. Estamos en la 46, perfecto. Dice, atentos, ¿qué innovadores movimientos artísticos nacen bruscamente a principios del siglo XX en Europa? Tiempo. Venga, vas artístico. ¿Qué innovadores movimientos artísticos nacen bruscamente a principios del siglo XX en Europa? ¿Modernismo? Rebote. ¿Te la sabes o no? Dirías vanguardias, pero está mal. ¿En castellano? Vanguardias. Sí, puntito. Un aplauso, un aplauso. Mira, 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 el de ciencias dice aquí Fernando. Palmeras. Venga, venga, puntico, puntico, muy bien. Por una cita ciegas, tira. 6. 6. Y somos el 42. 48. Muy bien, Dani. Dice, ¿de qué año es la Constitución Española actual? Tiempo. ¿De qué año es la Constitución Española actual? 1976. Rebote. 78. No sé. 1974. No, error. Es del 78, Adrián. Oh, está más caducada que caducada. Gracias, un aplauso, un aplauso. Qué culate, a mí no sé. He dicho que un aplauso, pero ¿qué pasa? Es que no va eso. Ahora, ahora, ahora. Venga, venga, dale, dale, tira. A ver, que se va. Un 5 de la 46. Aquí, a la 51. Y dice, atentos, ¿qué significa el término filosofía? Tiempo. Es que a ver. ¿Qué significa etimológicamente, el significado de la palabra filosofía? Y deberíais saberla. ¿Qué? 5, 4. Al saber a la ciencia. No, rebote. Al saber, algo así. Pues no, hijos, no. Muy mal todos, ¿eh? Amor o amigo de la sabiduría, del saber. Sofía es sabiduría, filo es amigo. ¿Sí? O amor, sí. Yo he estudiado filología hispánica, que es el amor y tal, pues por la lengua, por la palabra, la literatura. Pues va a tirar. Un 3, y sois la 48. ¡Ah! La misma. Saltamos y dice... Uy, dice, ¿cuál es el nombre completo que pone Don Quijote a su amada? Tiempo. Salió en un concurso el nombre completo. Dulcinea de todos. ¡Mua! ¡Para una que se sabe! Hoy que la sabía. Hoy que se la sabía porque ha salido PC. Muy bien, bravo, bravo, que se ha acordado. Muy bien. Venga, tira el dadillo. A ver, por favor. Sí, 5. Y sois el azul, 51, 56. Y dice, ¿de qué material estaba hecho el zapato real de Cenicienta? Tiempo, rebote. Esta no os la sabéis. Walt Disney no... No sé ni. Sí. ¿De qué material estaba hecho el zapato real de Cenicienta? Ah, real. Bueno, el del cuento verdadero. Walt Disney lo convierte todo en fantasía. Ah, pues yo qué sé, a ver. Ah, es que habrás contestado que no me acabas de salar. Pues te fastidias. ¿De cuero? ¿De cuero? No, yo diría que no vale. Error. No, era de piel. Era un tipo de palabra que era algo así parecido al cristal en francés. Y de decirlo, a ver, cuero. El cuero brilla, la piel no. La piel vuelta, la piel... La piel... Iba a decir piel de serpiente. Piel de serpiente, estás tú. Si quieres, Ya, pues lo siento. Sí, que si me hubieras dicho piel o algo, pues está claro que está bien. Pero yo por cuero, no sé. No, yo no lo aceptaría. Ya, sí, te entiendo. Pero bueno, oye, ¿aceptamos barco? No, oye, ¿queréis dejar el móvil, por favor? Ah, ¿lo estáis buscando? Bueno, a mí esto me lo contó mi profesora de comentarista de textos de la Universidad de Barcelona. Sí, tengo un libro ahí. Entonces, era una mujer muy arisca que no valía la pena hablar con ella, pero sí que sabía mucho de comentario de textos. Entonces se ve que era una palabra que se parecía tanto y eran cuentos orales. Eran cuentos orales que al transmitirse era muy fácil confundir la piel con el cristal. Y Walt Disney lo que hizo es lo pongo de cristal y así mola más. ¿Ok? ¿Ve? ¿Ho has trobat per això? ¿Ho has trobat? Ah, qué guay, porque yo me iba a buscar. Bravo, muchas gracias. Puntito para profe. Bueno, creo que me he despistado de la anterior pregunta. Era cómo se llamaba el Quijote. Don Quijote, cómo llama su caballo. Y era Rocinante. Tenemos la suerte que Álvaro esta se la sabía porque la recordaba y ha podido ganar algún dinerillo benéfico, Recordad, dejadlo en la puerta. 4 eurillos. Bueno, venga, ¿cuál me has dicho, Jordi? 4. Estamos en la 56. Dice... ¿Cómo se llama el jugador de baloncesto que protagoniza la película Space Jam? Tiempo. Michael Jordan, muy bien. Puntito para ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 2 de Space Jam, no, la 1, la suya, la de toda la vida. Venga, última rondita de hoy. Por 100.000 abrazos. Últimas ronditas. Venga, dime el número. 5. Cinquito. 1, 2, 3, 4, 5. Es la misma que ellos, por tanto, dice... Es que os han tocado la literatura vosotros. No, están barrajadas, pero claro, siempre hay 3 o 4 seguidas por si acaso. Que caiga alguna. Lo que pasa es que de uno en uno, pues caen todas. Dice, ¿cuántos versos tiene un soneto? Tiempo.
¿Cuántos versos tiene un soneto? Y yo no, literatura, soy el científico. Mira, estoy comiendo. Ey, que se tiene que leer aquí una lectura para mañana. 8 capítulos. ¿Ah, ya lo has terminado? Muy bien. Son tres. Tres. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estoy? ¿Cuántos versos tiene un soneto? Tiempo. Esos que eran líneas, ¿no? Sí. Diría tres, no sé por qué. Tres, cuatro. Rebote. ¿Qué han dicho? Cuatro. ¿Cuántos versos tiene un soneto? ¿Cuatro? Pues 3. Pues no, nenes. Tiene 14. Es decir, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Vale? Mitad y mitad, medio punto. Ah, no vale. Un aplauso, por favor, buen intento. Venga, toca a vosotros, ¿sí? Tira el dedillo. ¿A ellos? Pues os hace trampas a veces. ¿Eh? 3, que no ves. 6, 63. Dice, ¿cómo se llama? Qué triste. ¿Cómo se llama el pueblo donde un flautista se lleva a las ratas y luego a los niños? Tiempo. ¿Cómo? Melín. Rebote. ¿Cómo? Es Amelín. Rebote, dime tú. Amelín, muy bien. Jordi, ¿qué te ha pasado? Sí, salen... Melín, no, Amelín. Amelín con H. Pero es que la dijiste bien en el último concurso, si nos reímos y todo. Entre el flautista y Merlín y Amelín, yo creo que se ha liado. Espérate, la última. A ver, penúltima pregunta de hoy, sí, y la siguiente será solo puntito, ¿ok? Venga, que vamos. Cuidado que se me fío poco, no sé qué está haciendo. Ay, robando fruto seco. Ah, vale. Saledillo, muy bien. Venga, ¿qué habéis tirado? Un 5, y somos el lila, ¿sí? Sí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, la 61 y dice... ¿de qué material? Pero si es que están barajadas, es la sorte que tengo. Dice, ¿de qué material es el soldadito al que arrojan por faltarle media pierna? Tiempo. ¡Lobo! Bien, muy bien, puntico. Puntico. Molt bé. Vale, a ver, fem una amb ells y una sin dado, ¿vale? Tira el dado. Un 4. Un 4, que nos reímos un rato. Venga, que voy. Dice, ¿quién canta? Patim, patam, patum. Homes i dones del carrer. Qui? En Catalunya? Barrufet? No. Rebote. ¿Para qué se la chivas? Vale. Y ahora, bueno, una pausa. Jordi, mejor no vengas, ¿eh? Mejor celebra tu cumple todos los jueves, ¿eh? Porque no veas el nene. Un segundo, Jordi, un momentet. Un segon. Hacemos un al azar, sí, un segon, ¿vale? Y venga, esta que yo así al azar. Para. Dice, ¿quién va? Bueno, no va nadie. El que antes lo sepa que conteste, ¿ok? ¿Sí? Dice, ¿qué país encontramos entre Argelia y Libia? ¡Tiempo! Tunisia, Túnez. ¡Sí, bravo! Bueno, una alegría para el niño, dale un caramelo, que esa, bravo. Un aplauso, por favor, nos vemos otro día. Que no hay tongo, que he puesto el dedo así sin mirar. Así yo también estoy, sí me tienen, nene. Bien, quieren hacer un regalillo así, antes de irnos, y dice... Va, os voy a decir dos, ¿vale? De las que no hemos hecho, ¿ok? Una, ¿dónde se exhiben los restos reales del fris del Partenón y algunas de sus esculturas? El Partenón está en Grecia, os aviso por si acaso. ¿Dónde se exhiben los restos reales del fris del Partenón? No, és d'Anglaterra, em sembla. Museu d'Art de... Museu Nacional d'Art d'Anglaterra. Casi, pero va bien encaminado. Es el Museo Británico de Londres. Bueno, pero vas bien, yo creo que os podría contar bien, Vale, y la última... ¿Qué película que tiene como título un número trata de los pecados capitales? Tiempo. Que será fácil, ¿no? Es que no tengo clase si la tengo al día o no. Bueno, oye, ¿me dais un aplauso, por favor, para terminar el vídeo, aunque sea? Gracias. A veces están que no veas.